Actividades de demolición. Datos generales de la demolición. Situación del inmueble, descripción de este y de su entorno, uso y una breve descripción del proceso de demolición. Calificación medioambiental. Toda empresa dedicada a la construcción y demolición no pueden iniciar los trabajos si no obtienen la calificación ambiental a la que la Ley de Protección del Medio Ambiente. Obtener la calificación ambiental es obligatorio para obtener la licencia de obra y la autorización de enganche a los suministros energéticos. Para ello hay que hacer un estudio o evaluación sobre el medio ambiente del proceso, estudiando contaminación atmosférica, número de focos, emisiones de humos y polvo. Teniendo en cuenta se trata de demoler, es decir, que los diferentes elementos constructivos son derribados, los emisores de polvo serán numerosos, sobre todo en las operaciones de perforación, corte, etc. Principalmente el humo será producido por la maquinaria, habrá que señalar los equipos que intervienen en la obra. Además, diferentes elementos constructivos pueden tener áridos o cenizas, como es el caso de cubiertas de tierra de tez, laguena, o forjados antiguos que llevaban mortero para aligerar el peso, de yeso y tierra de tez. Identificación de los contaminantes generados por los trabajos. Generalmente será polvo, dióxido de carbono producido por la maquinaria, humos de soldadura, métanos, etc. Caudales máximos y medios para cada foco puntual de las emisiones y concentraciones de cada tipo de contaminantes en la emisión. El índice propuesto por esta guía para redactar la memoria ambiental es un índice general para cualquier actividad, con lo que habrá apartados que no se ajusten a la realidad de la demolición. Este es uno de ellos, pues no hay un caudal máximo y medio de emisión de contaminantes. Diremos que el caudal es suficiente para hacer necesario la utilización de mascarillas. Combustibles utilizados, tipo y volumen anual. Se puede señalar que el combustible usado es el de la maquinaria, gasoil normalmente, lo del volumen anual es para otro tipo de trabajos de mayor duración, pero se puede señalar el volumen aproximado que se va a usar. Descripción de los equipos de depuración de gases, asociadas a cada foco emisor. No es habitual encontrar depuradoras en los procesos de demolición, pero puede darse el caso de tener que cortar elementos en espacios cerrados y que sea necesario colocar algún sistema de depuración de aire. Cantidad y destino de los residuos que se recogen en las depuradoras. Como se ha indicado anteriormente, no es habitual encontrar depuradoras en los procesos de demolición. Producción y gestión de residuos. Descripción de los procesos que generan los residuos. Resumir un poco las fases de la demolición que generan los residuos: limpiezas previas, desmontaje de elementos de cubierta, estructura, particiones, instalaciones, etc. Descripción de los residuos previstos y clasificados de acuerdo con el código SER. Volumen en M3. Lo mejor es elaborar una tabla donde se recojan parámetros como el nombre, el código SER, señalando si es una sustancia tóxica o peligrosa, y el volumen. En el caso de encontrar amianto habrá que elaborar un plan de desamiantado que merece un capítulo aparte. Descripción de las operaciones de separación o recogida. Se refiere al proceso de separación y tratamiento in situ. Habrá que indicar la superficie para la realización de dichas operaciones e incluir un plano de situación, así como las medidas para retirar los residuos tóxicos como envasado y etiquetado. Destino final de los residuos, incluyendo los contratos de aceptación de residuos. Debe ser una fotocopia compulsada firmada por un gestor autorizado, donde deben constar los distintos tipos de residuos. El código del gestor. Domicilio de la obra. Ruidos y vibraciones. Descripción de las fuentes emisoras. Es imposible realizar una actividad laboral que no tenga ruido, no obstante, hay que evitar o paliar el ruido patógeno que puede producir daños en el sistema auditivo del medio ambiente contra el ruido. En demoliciones la maquinaria y los camiones son las mayores fuentes de ruido, habrá que identificarlos y poner el nivel en decibelios. En estos casos la vibración va unida al ruido. Las mismas fuentes emisoras de ruido son las emisoras de vibración, siendo el tipo de vibraciones más usual la clasificada como mano-brazo, pero en estructuras metálicas pueden ser de las clasificadas como vibraciones globales, pues en estructuras metálicas se transmiten con más facilidad. Relación de posibles receptores.
Habrá que mirar si hay edificios colindantes, especialmente si son hospitales o edificios docentes, y mirar los horarios de trabajo permitido. Nivel sonoro de emisión, en decibelio. No podrán superarse los límites marcados en los trabajos que se realicen tanto en la vía pública como en la edificación. No se autorizará el empleo de maquinaria cuyo nivel de emisión externo sea superior a 90 dB, medidos a 5 metros del foco emisor, referido en horario diurno, 7 a 22, y en el 32.3 si, excepcionalmente, por razones de necesidad técnica, fuera imprescindible la utilización de maquinaria con poder de emisión superior a los 90 dB, el ayuntamiento limitará el número de horas de trabajo de la citada maquinaria en función de su nivel acústico y de las características acústicas del entorno ambiental en que esté instalada, con la posibilidad de establecer medidas correctoras. Se incluye una tabla con los niveles de decibelios de las maquinarias más usadas en construcción y una tabla para tener una referencia del ruido que representa. Nivel sonoro exterior. Este epígrafe no es de aplicación para la demolición, es más propio de actividades de carácter permanente como fábricas o instalaciones de tipo industrial. Nivel sonoro en el interior de las viviendas colindantes. Al igual que otros epígrafes anteriores, este punto no es aplicable a demoliciones, sino a industrias o centros de trabajo con un emplazamiento fijo. Vertidos líquidos. Localización de los procesos y operaciones que generan los vertidos. Estudiar la posibilidad de que existan depósitos de combustible o tanques que hayan contenido líquidos tóxicos o peligrosos. También hay que contar los depósitos de agua de las unidades de descontaminación de amianto. Cuando los operarios se duchen, esas aguas contendrán fibras altamente contaminantes. Composición de los vertidos líquidos. Para ello es fundamental conocer el uso previo del edificio, por ejemplo, si hay depósitos de gasolina o de productos químicos que, al ser limpiados, el agua resultante sea contaminante. Caudal diario y volumen anual vertido. Debido al carácter temporal de la demolición, no es de aplicación este apartado. Si se diera el caso de que se fueran a producir vertidos, se señalaría el volumen aproximado. Destino de los vertidos y lugar de eliminación, colectores municipales, fosa séptica, etc. Normalmente siempre será a la red municipal. Soluciones si no se realiza el vertido al saneamiento público. Si tenemos amianto, el agua de la unidad de descontaminación no se puede verter en el saneamiento público si no se han filtrado las fibras de amianto. Normalmente la unidad de descontaminación ya incluye este filtro. Olores. Se incluyen aquí todo producto o actividad susceptible de producir olores contaminantes o insalubres. Características de los olores. Según la NTP 358, desde el punto de vista de la percepción, a tres características: calidad, descripción de un olor, aceptabilidad, grado subjetivo de apreciación, y umbral de olor, es un valor estadístico. Desde el punto de la demolición, este apartado solo será necesario cuando haya algún elemento que, debido a su uso previo, hubiera podido contener sustancias olorosas. Localización de los procesos y operaciones que generan los olores. Como se han dicho antes, según el uso previo del edificio puede hallarse en él depósitos o estancias que emitan olores insalubres, que deberán ser localizados y tratados antes de la demolición, por ejemplo, depósitos de gasolina, depósitos de productos químicos, silos o simplemente edificaciones que lleven mucho tiempo en estado de abandono. Perceptibilidad a 8 metros del límite de la instalación o local. Este apartado se refiere más a otro tipo de actividades industriales que tengan un emplazamiento fijo. Medidas correctoras. Se describen aquí las medidas que se usarán durante la demolición para evitar el impacto con el medio ambiente. Para la prevención y minimización de emisiones de contaminantes. El método más usado para evitar la emisión de polvo es agua sobre el foco emisor. Podrá preverse una toma de agua o contratar un camión cisterna. Otro método es colocar una malla sobre el andamio, como en cualquier obra, pero además regarla para que atrape el polvo.
También se pueden usar sistemas de aspiración de polvo o ventilación localizada, que actúa directamente sobre el foco emisor. Respecto al humo de la maquinaria, la única manera real de reducir las emisiones sería diseñándola para eso. Como escapa de nuestro control, lo que podemos hacer es llevar un mantenimiento adecuado de la maquinaria y buscar las que usen combustibles menos contaminantes. La maquinaria de corte suele llevar su propio sistema de emisión de agua, aunque sirve para refrigerar el aparato, también ayuda a controlar la emisión del polvo. Para la prevención y minimización de ruidos y vibraciones. Hay dos tipos de medidas para actuar frente al ruido. Medidas sobre la fuente, mantenimiento de los equipos para su correcto funcionamiento. Medidas sobre el receptor, consistentes en EPIs como orejeras y tapones, y controles médicos para controlar la audición de los operarios. Respecto a las vibraciones, guantes de protección frente a vibraciones, cinturones y botas, diseños ergonómicos de herramientas y empuñaduras, mantenimientos y diseño de máquinas, tener especial cuidado en estructuras metálicas, todo ello sumado a un plan de rotación de los trabajadores. Para la prevención y minimización de residuos. Separación y clasificación de los distintos tipos de residuos, etiquetando adecuadamente aquellos especialmente peligrosos, los cuales tendrán que retirarse perfectamente envueltos en lonas para no que haya pérdidas en el transporte, o usando contenedores, pallets o envases adecuados. No se mezclarán los distintos tipos de residuos, se clasificarán por el destino a transportar, y se optimizarán los portes ajustando los volúmenes a cargar en cada viaje de acuerdo con la capacidad del vehículo. Como se ha dicho anteriormente, los residuos obtenidos se entregarán a gestores de residuos autorizados y que los depositarán en vertederos autorizados. Para la prevención y minimización de vertidos líquidos. Equipos de depuración de líquidos, incluyendo el rendimiento. Para la prevención y minimización de olores. Antes de demoler, si hay depósitos, habrá que llenarlos de agua, y si la edificación está en estado de abandono, una limpieza general antes de empezar los trabajos. Técnicas de demolición. Técnicas de presión. Son los sistemas basados en caída y choque, ya sea por masas suspendidas, como por maquinaria de percusión. Presión por mecanismos de percusión. Peso rampante. Consiste en un cilindro que se deja caer sobre el elemento a romper en caída vertical. Este cilindro está terminado en una punta de acero duro recambiable que pesa entre 10 y 30 toneladas y un diámetro de 75 centímetros. Tiene la ventaja de ser muy útil en pavimentos y hormigones en masa pero tiene el inconveniente de producir polvo, ruidos y vibraciones, además de dañar con facilidad las medianeras de los edificios. Masa suspendida. Este mecanismo consiste en una masa de 5 a 10 toneladas que se suspende de un cable y mediante un movimiento pendular transforma la energía potencial en energía de choque. Esta técnica cuenta con varias desventajas, por ejemplo, solo se debe usar en zonas poco pobladas y con mucho espacio libre, la destreza del operario es muy importante, etc. La única ventaja es que si se dan las condiciones adecuadas y la estructura es poco armada, es un sistema barato incluso para grandes superficies. Martillos de percusión, es la más utilizada y consiste en romper el hormigón mediante la percusión con la maquinaria adecuada, normalmente terminada en una punta de acero tratada. Tiene la ventaja de poder trabajar en espacios pequeños y la probabilidad de dañar las estructuras adyacentes es menor. Tiene la desventaja de producir mucho polvo y, sobre todo, vibraciones que afectan de especial manera a los operarios que trabajan con la maquinaria de mano. Martillos picadores manuales, se utilizan como complemento a otras técnicas de demolición y para sitios de difícil acceso. Debe manejarlo personal cualificado y con todos los equipos de protección necesarios. Martillos picadores sobre vehículos, consiste en equipar en vehículos de orugas o de ruedas, unos martillos picadores provistos de articulaciones móviles, hidráulicos o de aire comprimido, para poderlos guiar, terminados en una pica de acero de alta resistencia con diámetros que varían entre 5,3 centímetros y 19,5 centímetros y longitud útil entre 28 y 95 centímetros con un peso entre unas 5 y 8 toneladas. Prácticamente son útiles para cualquier tipo de estructura, tienen mejor movilidad, rendimiento y versatilidad, habiendo incluso modelos para trabajar bajo el agua. Tienen el inconveniente de que necesitan una zona de apoyo plana,
acceso para la maquinaria aparte de los consabidos problemas de ruido y vibraciones, además de tener el problema de la limitación por la altura del edificio. Mecánica hidroneumática, consiste en agotar la resistencia del hormigón mediante esfuerzos de tracción al introducir cuñas que se expanden o mandíbulas que cortan la estructura. Este sistema cuenta con la ventaja de tener un alto rendimiento, no necesita mucho espacio y la altura no es un problema, funcionan bien en hormigón en masa, pero resulta apropiada para armados o pretensados. Pinzas demoledoras, son unas cuchillas que trituran la estructura aplicando un esfuerzo cortante. La pinza se sitúa en el brazo de una retroexcavadora con capacidad suficiente para esta función. Suele incorporar una cizalla en la parte interior de la mandíbula. Para cortar armaduras. Gatos hidráulicos, consiste en demoler usando previamente unos taladros de 200 milímetros de diámetro que se hacen en el hormigón, entonces se instalan los gatos de modo que su fuerza se ejerce en la dirección en que se desea separar el trozo cortado. Técnicas de presión por explosivos. Actualmente esta técnica se usa en la utilización de microcargas calculadas para que la onda que genera fragmente los elementos necesarios para que el edificio pierda estabilidad. Así colocando en pilares y zonas adecuadas se puede dirigir la caída de escombros. No es atribución de los arquitectos técnicos proyectar demoliciones por explosivos, eso es competencia de un técnico de minas y personal cualificado como artificieros. No obstante, se deja constancia en esta guía de este método para hacerla lo más completa posible. Técnicas de presión por morteros expansivos. En este caso la técnica de demolición usa la fuerza expansiva que se produce en el proceso de hidratación de morteros especiales de alta expansividad, introducidos en taladros efectuados en el hormigón a demoler. Los morteros pueden ser de dos tipos según la temperatura de fraguado, de alta temperatura 20 a 35 o de baja temperatura 0 grados a décimos C. Después de fraguar se produce la fuerza expansiva que rompe el hormigón, normalmente el periodo adecuado es entre 12 y 24 horas, con más tiempo la fuerza aumenta muy poco más. Técnicas de expansión por gas, se basa en la expansión de óxido carbónico producida por unas células de acero aleado indestructible, células de Cardox. Técnicas de inestabilidad. En general todas las técnicas de demolición se basan en conseguir la inestabilidad del elemento constructivo a demoler, pero se clasifican como técnicas de inestabilidad aquellas que son más elementales ayudadas tan solo por técnicas de corte. Inestabilidad por empujes, consiste en empujar el elemento estructural en vez de estirarlo normalmente con maquinaria como bulldozers, palas mecánicas etc. Se usará cuando la altura a demoler sea aproximadamente 2/3 de la altura que alcanza la máquina. Se empujará siempre en el cuarto superior de la pieza a demoler y se podrá combinar esta técnica con desescombrado mecánico. Inestabilidad por cables. Esta técnica se aplica a elementos estructurales esbeltos como pilares, normalmente va asociada a otra técnica de corte para debilitar el elemento. Para aplicar esta técnica hay que tener en cuenta el espacio disponible para derribar el elemento, la seguridad del cable, hay que prever una posible rotura. Técnicas de abrasión. Se basan en el desgaste del material por otro más duro, para ello se usan herramientas diamantadas, es el compuesto más duro, o chorros de agua con abrasivos. Útiles diamantados, son herramientas con elementos de diamante, que es el material más duro. Estos diamantes van en una pastilla que se va desgastando con el uso y dejando al descubierto los diamantes que erosionan la superficie a demoler. Entre las ventajas de este sistema es que se pueden usar en espacios reducidos, producen cortes limpios, y no tiene excesivas vibraciones. Las desventajas son que necesita mucha energía y agua para refrigerar el equipo. Los más usados son cortadora de disco diamantado, que son discos de acero que contienen en su borde exterior dientes de gran dureza. Estos discos se pueden instalar en varios tipos de máquinas según el uso que se quiera dar. A. Cortazuelos. El disco se instala en un carrito y se acciona por un motor eléctrico o de explosión y se sitúa sobre la zona a cortar y debe ir guiada por un perfil en al menos 2 ruedas de un lado. Una vez hecho el primer corte se desplaza el carrito hasta la distancia requerida. Estas máquinas alcanzan una profundidad de hasta 450 milímetros. B. Cortamuros. El disco se instala en una carcasa con un motor. Esta máquina se desplaza a lo largo de una guía dotada para ello de una cremallera que se coloca paralelamente a la superficie del hormigón.
Primero se acciona la máquina hasta que se hace el primer corte y luego se desplaza por la cremallera hasta tener la longitud deseada. Estas máquinas alcanzan profundidades de 720 milímetros. C. Cortadoras manuales, cuyo disco está fijado a un motor eléctrico, que sostiene el propio operario pudiendo realizar cortes de hasta 600 milímetros. Hilo diamantado, es un sistema de corte con hilo de diamante que se compone de un cable de acero inoxidable en el que se instalan de forma espaciada unas pastillas de diamante, que reciben el nombre de perlas engarzándose 32 o 42 o metro teniendo el cable. Unos 15 a 20 metros. Perforadoras de coronas diamantadas, el corte se realiza con una corona circular de 5 a 7 milímetros de espesor. Chorro de agua, esta técnica, también conocida como hidrodemolición, se basa en conseguir el desgaste a través de la energía cinética de las partículas lanzadas a chorro, pueden ser de agua, pero también de óxido cobaltito, o granos de cuarzo. Para el hormigón armado esta técnica tiene un rendimiento de 0,30 a 0,50 m3/hora pero no vale para cortar armaduras, hace falta complementarlo con otra técnica, por ello este método se usará cuando se quiera recuperar armaduras o haga falta descubrirlas sin dañarlas. Técnicas de fusión. Consiste en fundir el hormigón armado por un proceso térmico formando una lava incandescente de silicatos y hierro, mediante la aplicación de un soplete o lanza térmica, produciendo una reacción exotérmica que alcanza elevadas temperaturas. Esta técnica no está muy extendida pues presenta varias dificultades, como la preparación del operario, los equipos necesarios para su realización. Técnicas experimentales. Técnicas que todavía están en desarrollo. Formación de microondas capaces de elevar la temperatura del hormigón de modo que la humedad natural se evapora dando lugar a un proceso de figuración. Cortes térmicos basados en la utilización de plasmas que elevan la temperatura del hormigón, creando una lava poco viscosa. Recalentamiento de las armaduras, que genera tensiones que afectan al hormigón produciendo empujes entre la armadura y el paramento del elemento. Proceso de demolición. En este apartado se describirá el sistema de demolición elegido aplicado de forma real a los elementos constructivos de la obra, describiendo los casos particulares que se nos presenten. En esta guía práctica de la demolición se incluye a continuación un resumen de cómo se demuelen las partes más importantes de una edificación. Más adelante en el pliego de condiciones se recogen las condiciones de ejecución generales describiendo el proceso más exhaustivamente. Pasos previos. Retirada de equipos de aire acondicionado, fontanería y electricidad, se realizará siguiendo el orden inverso al utilizado en su montaje, comprobando antes que los servicios están retirados y las máquinas no están en funcionamiento y asegurando después la estabilidad del elemento al que estaban unidos. Cubierta. Si es inclinada, se comenzará desde la cumbrera hacia los aleros, de forma simétrica por faldones, de manera que se eviten sobrecargas descompensadas que pudiesen provocar hundimientos imprevistos. Los pasos básicos son: primero, retirar todos los elementos que sobresalen, como chimeneas que se describe más adelante en retirada de elementos singulares. Segundo, retirada de material de cobertura, se mantendrá el criterio general de simetría y desde la cumbrera a los aleros, hay que ver qué tipo de material es y si interesa recuperarlo. Tercero, demolición de tablero de cubierta, como siempre, se mantendrá el criterio de simetría. Cuando el tablero apoye sobre tabiquillos no se podrán demoler estos en primer lugar. Cuarto, demolición de tabiquillos de cubierta, en formación de pendientes, se levantarán, en general, por zonas simétricas de faldones opuestos, empezando por la cumbrera y después de quitar la zona de tablero que apoya en ellos. A medida que avanzan los trabajos se demolerán los tabicones y los tabiques de riostra. Si es plana, también se seguirán los pasos anteriores de retirada de material de cobertura, tableros y material de relleno, pero ahora en vez el material de relleno puede ser áridos y el de cobertura también, cubierta de láguena, lo que deberá tenerse en cuenta la producción de polvo, y el antepecho puede ser usado como método de protección colectiva. Se taparán, previamente al derribo de las pendientes de cubierta, los sumideros y cazoletas de recogida de aguas pluviales para que no se obstruyan y sea más difícil retirarlos. Si es inclinada con listones, cabios, correas y cerchas. Se mantendrá el criterio de simetría por faldones opuestos, empezando por la cumbrera.
cuando no exista otro arriostramiento entre cerchas que el que proporcionan las correas y cabios, no se quitarán estos en tanto no se apuntalen las cerchas. No se suprimirán los elementos de arriostramiento, celeres, durmientes, etc., mientras no se retiren los elementos estructurales que inciden sobre ellos. Si las cerchas han de ser descendidas enteras, se suspenderán previamente al descenso. La fijación de los cables de suspensión se realizará por encima del centro de gravedad de la cercha. Si, por el contrario, van a ser desmontadas por piezas, se apuntalarán siempre y se trocearán empezando, en general, por los pares. Si de ellas figurasen techos suspendidos, se quitarán previamente, con independencia del sistema de descenso que vaya a utilizarse. Muros de carga y fachadas. Antes de demoler habrá que comprobar que la fachada no tenga ningún tipo de revestimiento, aplacado, por ejemplo, que se pretenda aprovechar, en cuyo caso se instalarán andamios y protecciones a terceros adecuadas. Normalmente se demolerán por técnicas de presión mecánica desde fuera hacia adentro. Si tiene varias plantas se hará de manera manual desde un andamio hasta que se pueda alcanzar la altura de la pluma de un vehículo. Previamente se habrán retirado los vidrios y carpinterías sustituyéndolos por cruces de San Andrés. El material que haya que demoler sobre cualquier hueco se hará de manera simétrica para evitar el desplome del resto del dintel. Tabiquerías. Debe demolerse antes del forjado superior para evitar desplomes al retirarlo y evitar también apoyos molestos al retirar el forjado. No se retirará la tabiquería sin haber apuntalado bien el forjado previamente. El sentido del derribo de la tabiquería será de arriba a abajo. Conforme avanza la demolición de los tabiques se irán levantando los cercos de la carpintería interior. En los tabiques, generalmente de cocinas y cuartos húmedos, que se encuentren revestidos, chapados, alicatados, etc., se podrá llevar a cabo la demolición de todo el elemento en conjunto. Normalmente la técnica empleada será por presión, pero puede haber casos donde se haga por empuje, troceando los paramentos mediante cortes verticales y efectuando el vuelco. El empuje se hará por encima del centro de gravedad del paño a tumbar, para evitar su caída hacia el lado contrario. Forjados. Se demolerán después de haber retirado todos los elementos estructurales y de revestimiento que haya encima, y también el falso techo que hay debajo, si es que lo hubiere. Tendrá que estar apuntalado, así como los voladizos que pueda haber. Se demolerá el entrevigado, normalmente por presión, sin romper las viguetas las cuales se suspenderán en sus extremos anulando los apoyos y apuntalarán en la zona central, cortándose entonces. Las vigas híjasenas se suspenderán o se apearán como las viguetas. Lo ideal es sostenerla con un cable por uno de los extremos, en ese extremo descubrir la armadura y luego descubrirla en el otro extremo. Después se procederá a cortar las armaduras primero del extremo donde tenemos el cable, primero la inferior y luego la superior, luego la armadura superior del lado opuesto, entonces se deja caer el cable para que caiga la viga, el cable se cambia de sitio y se corta la armadura inferior que falta. Pilares. Después de desmontar todos los elementos sobre los soportes, sujetarán con dos tirantes que servirán de contrapeso y una de ellas servirá para derribar finalmente el pilar. Después se dejarán al descubierto las armaduras, si son de hormigón armado se entiende, y se cortarán los hierros de una sola de las caras derribando el pilar por empuje y cortando después el resto de los hierros. Cimentaciones. Las cimentaciones pueden demolerse bien con empleo de martillos neumáticos de manejo manual, o mediante otro tipo de maquinaria incluidas retroexcavadoras cuando se trate de cimentaciones de mampostería que podemos encontrar en edificios. Elementos especiales. Habrá que prestar especial atención a elementos como, escaleras, chimeneas, arcos y bóvedas, etc. Los arcos se demolerán con ayuda de un apuntalamiento adecuado, cerchas, y nunca de retirar la carga que gravita sobre ellos, demoliendo desde la clave hacia abajo. Las chimeneas se demolerán antes de quitar los elementos de cubrición. Si son de obra se demolerán colocando un andamio alrededor o con ayuda de grúa cesta y echando los escombros por el mismo hueco de la chimenea protegiendo y señalizando el hueco de salida y no dejando que los escombros se acumulen en exceso. En las escaleras se retirarán primero el material de formación de peldaños y luego la zanca de escalera apeando toda ella. Silos o depósitos de hormigón armado, se demolerán debilitando la estructura y luego derribándolo con cables o por empuje.
También puede demolerse mediante presión mecánica si no hay espacio o condiciones de seguridad adecuadas para hacer lo anterior. Elementos de hormigón pretensado o postensado. Estos elementos son peligrosos pues la tensión introducida en el hormigón puede provocar una liberación de energía descontrolada que puede conducir al hundimiento de la estructura y a la proyección violenta de escombros. Para armaduras pretensadas se cortará el elemento de hormigón en pequeños trozos. La adherencia acero-hormigón mantiene el pretensado y la energía liberada será muy pequeña y no presentará un gran peligro. Para armaduras postensadas, ya sea con adherencia o sin adherencia, se debe buscar la energía de las armaduras activas para procurar la rotura del hormigón. Para ello se realizarán unos cortes con la herramienta adecuada, normalmente una cortadora diamantada, en la zona traccionada o menos comprimida, de manera que reduciremos la sección de la pieza, con lo que en la zona menos comprimida será ahora la zona de tracción y la de compresión estará más comprimida, con lo que se iniciará un proceso de rotura al ser las tensiones de compresión y tracción mayores que la resistencia a dichas tensiones. Para viales, aceras, celeres y solados de planta baja o sótanos, etc., se investigará si existen conducciones enterradas que puedan atravesar el solar o las calles afectadas, conducciones de agua, gas, electricidad, saneamiento, etc. Conocidos estos servicios, se notificarán las obras a la compañía a la que pertenecen los conductos y se determinará si hay que desviarlos o si únicamente cabe actuar con precaución sin modificar su trazado. En todo caso, se anulará previamente aquel suministro que sea susceptible de ocasionar algún tipo de daño o accidente. Se protegerán, por otro lado, los elementos de servicio público, como bocas de riego, tapas y rejillas de pozos y sumideros, árboles, farolas, etc., que puedan resultar dañados por los medios mecánicos utilizados en los trabajos de demolición de pavimentos exteriores y viales. En instalaciones de saneamiento, lo primero será, antes de iniciar este tipo de trabajos, desconectar el entronque del canal o tubería al colector general y cegar el orificio resultante. Seguidamente se excavarán las tierras por medios manuales hasta descubrir el albañal, conseguido lo cual se desmontará la conducción. Cuando no se pretenda recuperar ningún elemento de este, y no exista impedimento físico, se puede llevar a cabo la demolición por medios mecánicos, una vez llevada a cabo la separación albañal-colector general. Se indicará si han de ser recuperadas las tapas, rejillas o elementos análogos de arquetas y sumideros. Estructuras metálicas. Las estructuras metálicas son estructuras de gran unidad de conjunto, por lo que no se pueden realizar cortes de manera indiscriminada o aleatorias. Como en toda demolición, se empezará en el orden inverso a la construcción, es decir, por la cubierta, apenado adecuadamente, retirando los elementos de cubrición. Una grúa sujetará la estructura de cada cercha necesaria para evitar giros y vuelcos. Primero se retirarán las correas que unen las cerchas y se terminarán de desmantelar en el suelo, luego se desmontan las siguientes partes: par, montantes, diagonales y tirantes. Por último, los soportes de acero deben apirse antes de ser derribados para poder hacerlo con toda seguridad. Habrá que prever arriostramientos perpendiculares a la cercha en caso de fuertes vientos, pues puede dificultar los trabajos. Programa de vigilancia ambiental. Se describen aquí las medidas que se llevarán a cabo después de la demolición para evitar el impacto medioambiental que puedan producir el polvo y los escombros. Lo normal es regar los residuos y evacuarlos en camiones protegidos. También se deberá indicar que los residuos van a un gestor o vertederos autorizados.